Hola amigos, un día más tenemos un vídeo creo que bastante interesante. Hoy tenemos como invitada a Adriana Pérez, que es la responsable del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, dependiente de la Fundación SM, que hace un par de semanas pues también estuvieron con nosotros hablando del informe ORE. Pero bueno, creo que este informe también es interesante y hablar sobre la juventud española en tiempos de pandemia. Ante todo, Adriana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, encantada. Bueno, yo antes que nada pues, me gustaría, como siempre le digo a los invitados, que bueno, que hablen un poco de qué organización representan o qué ente representan, ¿no? Entonces me gustaría que hablaras un poco de ese Observatorio de la Juventud para que el espectador cuando entra a Bitácora pues sepa un poco a qué nos estamos enfrentando. Vale, perfecto. Bueno, yo soy la responsable de investigación de la Fundación SM, que es, bueno, pues de donde surge este programa de investigación, que es el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica. El observatorio concretamente surge en 2017 como proyecto. Si bien es cierto que la Fundación SM tiene una trayectoria de más de, de más de 30 años de experiencia en investigación sobre jóvenes, ¿no? Llevamos investigando a los jóvenes desde prácticamente los años 80. Incluso hay informes anteriores, pero bueno, concretamente este de jóvenes españoles, el primero aparece en los años 80 y a partir de ese año y cada 5 años, pues venimos repitiendo esta investigación sobre jóvenes en España. Por tanto, uno de los grandes valores que tienen nuestros informes es que, además de la foto fija del momento en el que tomamos los datos, como puede ser en este caso, en 2020, siempre hacemos pues, un análisis más de tipo longitudinal para ver qué tendencias van cambiando y definiendo a los jóvenes generación tras generación, ¿no? Como te digo, en 2017 surge el programa del observatorio, aprovechando toda esta experiencia de investigación, pero también con una vocación de expandir, digamos, su actividad al conjunto de países de Iberoamérica en el que la Fundación SM está presente. Actualmente, bueno, pues además de esta investigación de jóvenes en España, de la que vamos a hablar ahora, ser joven en tiempos de pandemia, estamos realizando investigaciones similares en otros países, como digo, de Iberoamérica, México, Chile, Perú, Colombia, República Dominicana, así hasta los 9 en los que estamos presentes, ¿no? Con el objetivo también de, en menos de un año, lanzar un informe de carácter iberoamericano que intenta pues, trazar también pues, una primera aproximación sobre cómo son los jóvenes en Iberoamérica comparando a la juventud de diversos países. Muy interesante. La verdad que habrá que estar atento para cuando salga porque, bueno, ver el punto de unión y el punto en común de los jóvenes en diferentes partes del mundo siempre es interesante y te da una visión mucho más amplia de lo que realmente hay. Con respecto al informe, ¿qué nos puedes hablar? ¿Qué detalles nos puedes hacer antes de entrar un poco en profundidad sobre el informe de la gente, de la juventud en España en tiempo de pandemia? Bueno, nosotros deciros que la investigación que realizamos es una investigación de corte cuantitativo. Nosotros entrevistamos a hasta 1.600 jóvenes residentes en España entre los 15 y los 29 años. Bueno, es muy difícil de alguna manera tratar de resumir el informe en una sola conclusión porque es muy exhaustivo, alcanza más allá de las 300 páginas y es difícil resumirlo en uno. Hay que tener en cuenta, y por eso lo llamamos ser joven en tiempos de pandemia, que la investigación se hizo en confinamiento. El trabajo del campo empieza el 11 de marzo, que como bueno, pueden recordar un poco las personas que nos están viendo, se acaba prácticamente de declarar el primer estado de alarma y estábamos todos en casa y los jóvenes también. Entonces, esto de alguna manera, bueno, pues ha influido también en las respuestas que han dado, ¿no? Yo creo que si tengo que resaltar un resultado, me quedo especialmente con el gran valor que los jóvenes conceden a la educación, a los centros educativos y a sus profesores. Hay que tener en cuenta, como digo, que este informe llega cuando ellos ven interrumpidos sus procesos formativos normales en la escuela y es precisamente en ese momento
cuando ellos dicen, bueno, aquí la cosa importante es la educación, el lugar donde se dicen las cosas importantes son los centros educativos y vamos, eso yo creo que es un resultado a destacar porque, entre otras cosas, pues también reconoce un poco el esfuerzo que han hecho los profesores para intentar, de alguna manera, continuar esa formación en una situación pues bastante difícil para todos, ¿no? Sí, la verdad que también, evidentemente, a toda la persona que vea un poco, aunque sea de pasada y se meta un poco en los puntos más importantes, sí sorprende el tema educativo. A mí, de hecho, perdón, me sorprendió bastante porque, bueno, he de decir que hay una serie de puntos que puntuáis, digamos, o salen por un orden muy determinado, que es salud, familia, educación, y luego está medio ambiente, justicia social, igualdad de género. La verdad que me chocó bastante la importancia que se le da a la educación, en particular colegio e instituto, hablando de educación de valores, conocimientos útiles, el tema para el cambio climático. Sin embargo, dicen también en otra parte del informe que son más exigentes con los amigos que con la familia, los jóvenes. ¿A qué es debido? Porque claro, siempre se ve como el punto, o siempre ha sido, no lo sé, a lo mejor me puedes corregir tú, el punto fuerte, el lugar donde siempre se ha reconocido la familia como punto de todos, educación, valores, sociabilización. Pero me choca mucho que aquí, aunque sí sale la familia por encima de la educación, pero ellos sí le dan unos puntos muy importantes al tema educativo. ¿En qué creéis que puede ser eso? Bueno, hay que tener también en cuenta que vivimos ciertamente en tiempos de gran incertidumbre, ¿no? Y los jóvenes no se pueden pensar separadamente al margen del resto de la sociedad. Entonces, para ellos, refugiarse, la educación es un refugio, es de alguna manera su estrategia ante ese futuro incierto. Bueno, no sé lo que va a pasar, no sé a qué me voy a poder dedicar en el futuro, pero sé que cuanto mejor esté preparado, pues más probabilidades tengo de llevar exitosamente pues, mi proyecto de vida en el futuro. De ahí a la gran importancia que le confieren. Esa es una de las explicaciones. La otra explicación también tiene que ver con el mundo laboral, ¿no? Sabemos que los jóvenes especialmente, bueno, ya tenían una situación precaria antes de que explotase esta pandemia con respecto a su vida laboral. Y entonces, bueno, la educación vuelve de nuevo a ser un refugio. Si no puedo de alguna manera trabajar o cada vez lo veo más difícil, pues también mi salida es seguir formándome a la espera de que con ello pues pueda por fin engancharme a ese mercado laboral que está tan difícil para ellos. Sí, no, lo que acabas de decir me ha recordado la crisis del 2008, que efectivamente también hubo una vuelta a las aulas muy grande de gente, bueno, pues que por circunstancias determinadas, que sabíamos toda la sociedad española de que había gente joven que se iba a la construcción, que se iba a sitios donde se ganaba dinero fácil, entre comillas, por decirlo de alguna manera, frente al esfuerzo de formarte para el futuro, y efectivamente con la crisis de 2008 eso también se comprobó bastante. ¿Lo podéis comprobar como una inercia de esa tendencia ya de 2008 a que la gente sea más consciente de que tienes que tener una mayor formación para poder ingresar en el mercado laboral? Naturalmente, tú mismo lo has dicho. Lo que decía antes, hay varias explicaciones a este valor de la educación, pero una de ellas es lo relacionado con el mundo laboral y en lo que toca específicamente a la juventud. Como decías, a partir de 2008, y cuando vivimos una crisis financiera que es diferente a esta, porque fue una crisis de tipo sistémico, básicamente pues el modelo económico saltó por los aires. Y ahí lo que dices, muchas personas jóvenes que habían abandonado su formación para dedicarse o bien a la construcción, bien muchos también al sector servicios, estoy hablando de turismo y todas las profesiones asociadas. Claro, el sistema sobre todo atacó a los estratos, digamos, más bajos de lo que viene siendo la estructura laboral en España y sobre todo a los jóvenes. Entonces, sí, hubo una vuelta a las aulas por eso. O sea, si no puedo trabajar, pues al menos voy a intentar formarme e intentar
buscar una solución a esto. Oye, otro punto muy importante que también me sorprende, porque aparte, aunque hay una gran cantidad de jóvenes que están con el tema del cambio climático, hay también otro porcentaje, no igual, pero que llama la atención de bastante gente que tampoco está muy claro que el tema del cambio climático, ¿no? O sea, es un poco el reflejo de la sociedad en donde hay los que son a favor y en contra, ¿no? Pero es curioso cómo en un grupo como suelen ser los jóvenes, que suelen ser mucho más rebeldes, suelen ser mucho más... no me gusta decir la palabra colectivo ni grupo, pero sí hacen sus amigos, su pandilla, como en este tema que lo normal es que tuvieran todos fueran a una, discrepen de una manera tan clara, ¿no? Bueno, lo que siempre decimos nosotros en el observatorio es que la juventud, como término unívoco que reúne a todos, no existe. Existen jóvenes. Y dentro de, como tú decías, no te gusta utilizar la palabra colectiva, a mí tampoco, pero bueno, dentro del colectivo joven hay mucha diversidad. O sea, nosotros lo que podemos sacar son grandes datos globales, como lo que decíamos, para el cambio climático es el principal problema de España identificado por ellos. Más del 80% cree que, o sea, considera el medio ambiente una cuestión muy importante en su vida, pero no podemos dejar de desatender que hay una parte, aunque sea minoritaria de la juventud, que son, llamémoslo así, negacionistas del cambio climático. Eso, o sea, es muy difícil encontrar, de alguna manera, porcentajes del 100% acerca de un tema, también en el conjunto de la sociedad, vuelvo a decir, y lo mismo sucede con los jóvenes. A lo que veíamos, 1 de cada 3 está total o parcialmente de acuerdo con que el equilibrio de la naturaleza es bastante fuerte para resistir el impacto de nuestro actual desarrollo. Eso ya no solo es que ya no mezcla solo los negacionistas, sino aquellas personas o aquellas personas jóvenes que, reconociendo que el problema existe, confían que la tecnología nos va a salvar. Ahí están unidos, pues eso, entre los negacionistas, que puede decir, pues casi 1 de cada 4 dice que el cambio climático sea exagerado, pero también eso, ahí se unen también aquellas personas jóvenes que también confían en las posibilidades de que nos ofrece la tecnología o la técnica para solucionar el problema. Oye, la verdad que si es que empieza uno a indagar en el tema y te puedes tirar 3 horas hablando de una cosa, una cuestión solo, ¿no? Y a veces es complicado, como tú bien decías, resumir 300 páginas en media hora es un poco difícil, ¿no? Pero sí que por lo menos dar un poco esos destellos para que el visitante pues pueda seguir investigando, ¿no? Oye, me ha sorprendido mucho lo del, bueno, veo que la justicia social está presente en la gente joven, que es importante, con lo cual tenemos asegurado un poco de que los ciudadanos del futuro tendrán una serie de valores que van a intentar luchar por los iguales y por los que están con ellos, y eso es muy interesante. Pero con el tema de igualdad de género, yo soy muy crítico con ella, es de decirlo, no soy una persona... Tengo mis consideraciones, quizás me puedan decir que soy muy carca, no voy a decir que no, por mi edad a lo mejor en ese sentido sí. Pero yo en el tema de igualdad de género, cuando en la sociedad actualmente sale el tema de los salarios, de la brecha digital, yo personalmente, mi trabajo y el trabajo de mi familia, realmente apenas veo que haya una diferencia salarial en el mismo puesto de trabajo. Me surge la duda de que a lo mejor en puestos de responsabilidad sí exista mejor esa brecha, ¿no? O no hay forma de detectarla realmente cuando hacéis un estudio de estas características. Bueno, aunque esto no lo tocamos directamente en nuestro estudio, nosotros simplemente le preguntamos a los jóvenes dónde ellos aprecian que la situación de las mujeres es peor con respecto a la de los hombres. Ahí nos quedamos. Sin embargo, bueno, pues, un poco por ampliar, hay que diferenciar la desigualdad salarial que se aprecia en lo que viene siendo, vamos a llamarla así, como población adulta, y en la que se aprecia en población joven, ¿vale? Vamos a marcar los 30 años como hacemos nosotros en el estudio para separar una y otra. Precisamente es mi tema, es mi capítulo en el informe, y yo utilizo datos del INE, primero decir, bueno,
la brecha salarial en hombres y mujeres asciende al 22%, ¿no? La brecha salarial se calcula en datos brutos, en el sentido de decir, no va sector a sector, ¿no? Coge todos y se calcula la diferencia entre hombres y mujeres. Puede ser menos en estratos, de alguna manera, que sitúan más bajo en la cadena laboral. La verdad lo desconozco y no voy a decir, pero porque no me gusta decir cosas que no sé. No, además es interesante, ¿no? Porque lo que estás diciendo, porque a lo mejor, bueno, alguien puede indagar más en el tema. Pero sí, me sigue, porque te he cortado y la verdad es que es interesante lo que estás diciendo. Bueno, a donde iba era eso, que con los datos del Instituto Nacional de Estadística, hay, pues eso, alrededor de un 22% de brecha salarial en población adulta. No sucede lo mismo con los jóvenes. En la brecha salarial, en lo que viene siendo el colectivo joven, prácticamente no existe, o es muy residual. Incluso hay años, como 2, 3 años para atrás, que incluso las mujeres cobraban un poco más. Vuelvo a hablar en términos limpios, ¿vale? Sí. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque nuevamente el colectivo joven están tan sumamente precarizados que afecta a todos por igual. O sea, aquí no hay diferencias de género. Está mal para todos. Entonces, por eso debemos un poco diferenciar lo que sucede en los colectivos, porque no es bueno. Oye, una cosa sí que sí lo he visto también, el tema de igualdad de género, y que sí estoy totalmente de acuerdo, es el tema del reparto de las tareas en el hogar. Yo vengo apreciando, pero apreciando en el sentido, no en tipo estudio, ¿vale? Porque a lo mejor el estudio puede cambiar mucho y a lo que me estás comentando pues son cosas muy puntuales. Pero sí vengo notando en matrimonios jóvenes, y cuando digo jóvenes de entre 25 o 35 años, en que muchas veces él, más que ella, no contribuye muchas veces a ese reparto de las cargas de trabajo en el hogar. Y no sé si habéis indagado algo o habéis preguntado en ese sentido, o es que los chicos han contestado un poco ya en virtud de lo que le poníais en el estudio. Bueno, además de la pregunta sobre cuál es la situación de las mujeres en esa serie de ámbitos, que aquí traíamos a colación el salario, hicimos otra que se refería a estereotipos de género, ¿no? Ahí es un poco donde podemos ver de alguna manera, qué mentalidad hay detrás de esta juventud, ¿no? Entonces, una de ellas se refería precisamente a quién debería asumir las tareas dentro del hogar, tareas y responsabilidades. Ojo, porque esto también es importante. Una cosa es realizar, por ejemplo, las tareas de limpieza, las tareas de cuidado, y luego también, porque esto es una carga emocional importante, las responsabilidades, ¿no? ¿Quién está pendiente continuamente pues, de los hijos, de pagar facturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que te puedo decir es que verdaderamente es un ámbito en el que se aprecia una progresión bastante importante de la juventud. Para ellos, las dos personas que sustenten un hogar tienen que ser responsables de las tareas y de las responsabilidades. No hay, de alguna manera, una asociación directa, como podría pasar en generaciones ya muy anteriores, de que el espacio privado es el espacio de la mujer y ya está, y el espacio público es el del hombre, ¿no? No lo encontramos en la juventud. No quiere decir que no existan, volvemos a decir, esto no es una enmienda a la totalidad y, por supuesto, habrá personas jóvenes que opinen lo contrario. Pero lo que observamos es que una gran mayoría de jóvenes tiene bastante claro que el ámbito público y privado es un ámbito de responsabilidad tanto para unas como para las otras. No, estoy de acuerdo. Te lo digo porque es una guerra que en lo personal siempre he tenido claro, ¿no? De la vida matrimonial o la vida de la casa, los hijos es de los dos, no es de uno solo, no es del que se queda o del que se queda y trabaja, ¿no? Sino que al final cada uno tiene que aportar en la medida de lo posible. Siguiendo esta interesante conversación que estamos teniendo, voy a tocar un tema que en principio no pensaba tocarlo, pero bueno, el tema de Internet, que creo que tiene mucha relación con el tema de la discriminación que sufren los jóvenes, pues con el tema del acoso, el tema de, el bullying, y bueno, cómo se relacionan todas estas cosas, siendo conscientes de que Internet es una fuente de cosas muy buenas y de cosas muy malas. ¿Cómo se aprecia el tema en el estudio?
Bueno, yo lo que empezaría diciendo es que habitualmente hay personas que tienden a distinguir entre lo que sucede entre, digamos, la vida real y la vida online, ¿vale? Yo les diría que piensan, no quiero decir que piensen mal, pero en el caso de la juventud no hay esa diferencia. Para ellos no existe la vida real y la vida online. Forman parte del mismo espectro. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, hay que tener presente que para ellos la tecnología es el elemento, es su vida. O sea, y no saben vivirla de otra manera. Sus relaciones sociales están absolutamente mediadas por la tecnología. Su forma de ocio está absolutamente mediada por la tecnología. Incluso su participación política está absolutamente mediada por la tecnología. Pero a la vez es una juventud que es bastante crítica con la tecnología. Nosotros le preguntamos si consideraban que había pros y contras en su uso y tenían muy claro que como pro la tecnología les permitía relacionarse con sus amigos, con su familia, con personas con las que comparten intereses, pero por otra parte son plenamente conscientes que la tecnología puede generar malentendidos y que es muy difícil controlar la imagen que se da pues, en redes sociales, etcétera, etcétera. A la vez, esto también me gustaría hablar también de la relación que establecen con la tecnología a la hora de informarse. Generalmente tendemos a pensar los adultos que los jóvenes, bueno, pues no son capaces de distinguir lo que es un bulo y de lo que es una información veraz, que no contrastan la información antes de pasarla, o reenviarla o rebotarla a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Y ellos personalmente consideran que no. Hay que decir que esto es declarativo. Los jóvenes están opinando sobre lo que ellos consideran y ellos consideran que tienen la suficiente capacidad para verificar si una noticia es falsa o no lo es. Dicho esto, si vamos a lo más específico que me has preguntado al inicio, que es acerca de los abusos o la violencia que puede estar relacionada con los usos de Internet, bueno, pues es bastante preocupante, por supuesto. Pero Internet aquí lo tenemos que ver también como una herramienta, es decir, las violencias que suceden en el espacio online es porque tienen o vienen de ese, digamos, falso mundo real. Volvamos al caso del género. Por supuesto que la tecnología puede facilitar el hecho de pues, realizar acoso o otro tipo de violencias sexuales a través del móvil o de Internet, pero eso existe porque hay una violencia machista fuera de lo que es el entorno tecnológico, con lo cual pensémoslo simplemente aquí como una herramienta. No solamente una violencia machista, es que hay una violencia de partida, porque no sé si tú habrás comprobado, pero yo observo muchas veces que en redes sociales a veces tienes que autolimitarte para poder expresar un sentimiento o una opinión, porque muchas veces corres el riesgo de que te inunden, bueno, los famosos trolls o famosas personas que, bueno, no permiten que tú puedas expresar un pensamiento o una idea y van a por ti de una manera desmesurada. Sí es verdad que eso se ve en redes sociales y cada vez más. Con lo cual, y ahí no hay gente joven ni gente adulta. Es que da una sensación de que está todo el mundo, no sé, por decirlo de manera, un poco subidos por las paredes y tienen que expresarlo de alguna manera. Pero sí es cierto, en ese sentido sí que hay mucha violencia ya en redes sociales. Oye, el tema político es curioso cómo echa en cara, y bueno, yo creo que prácticamente toda la sociedad echa en cara a los políticos que no hagan su trabajo, porque no solamente con la gente joven, sino como yo creo que con la sociedad en general, parece que tienen una distopía con lo que hay en la calle, con lo que ellos ven, y entonces entiendo eso. Lo que sí es verdad que me agrada que lo vean como herramienta de cambiar el mundo, o sea, de cambiar la sociedad y utilizarla adecuadamente. Lo que pasa es que me imagino que correremos los riesgos como siempre, ¿no? Que intentemos hacer las cosas bien, al final terminemos siendo como la mayoría, ¿no? Sí, bueno, lo que vemos en este informe y sobre todo pues lo que es respecto a la perspectiva histórica, está claro que los jóvenes en el ámbito político han despertado.
Venimos de unas generaciones anteriores bastante apáticas, incluso, bueno, uno de los autores y compañero mío en el informe utilizaba el término de turistas sociales, es decir, bueno, un poco los jóvenes se situaban absolutamente al margen de lo que sucedía en términos políticos en su país y también en el mundo. Esto ha cambiado. Los jóvenes cada vez tienen más interés por la política, más interés por conocer lo que pasa en su país y por lo que sucede en el mundo. Y como cada vez invierten más tiempo en informarse sobre ello, se vuelven más críticos. Esto siempre sucede. Cuanto más exploras sobre un tema, pues más consigues ver, ¿no?, las tensiones que existen o las brechas y te vuelves más crítico. Y esto es lo que les sucede a los jóvenes con los políticos y, en términos generales, con las instituciones formales, ¿no?, del país. Estoy hablando de parlamentos, sindicatos, partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto, o sea, que sean críticos con la política no significa que ellos hagan una impugnación al sistema, sino simplemente nos están señalando que hay cosas que no funcionan. Por eso lo de participando en política puedo contribuir a mejorar la sociedad en la que vivo, ¿no? Son conscientes de que hay problemas y ellos los quieren, o sea, tienen ganas de intentar solventarlos o de inmiscuirse en ellos. Por eso vemos, por ejemplo, el gran repunte del activismo online, ¿no? El 39% de los jóvenes tienen un perfil alto de activismo online, ¿vale? Y eso es un poco lo que está sucediendo en el plano político. Tampoco dejan de hacer, de alguna manera, prácticas políticas más formalizadas como votar. Votar sigue siendo la principal práctica política que hacen los jóvenes, ¿no? Pero, bueno, ahí es un poco estamos, ¿no?, en este momento. Es una cosa que sí, bueno, sí es verdad que lo he comprobado en otros informes, también que hemos comentado, es el tema, bueno, pues el tema de formar una familia, que más o menos coincide con otros estudios sobre el 40%. Yo ya empiezo a ver un poco también, empiezo a entender también esa postura, porque es complicado con el futuro que tenemos, y como comentabas antes, en el mundo, el mercado laboral, el tema de ingresos, con lo cual cada día lo tengo más claro que eso va influyendo de una manera muy grande. Y lo que sí me ha chocado bastante es el tema de ese porcentaje del 52% que tiene claro que tendrá que salir de España o tendrá que salir de su lugar de residencia para planificar su futuro, para mejorar y para poder aspirar a algo. Sí, la verdad es que es un resultado que nos lo preguntan constantemente, porque puede resultar contradictorio. Porque, bueno, decíamos que más de la mitad de los jóvenes son optimistas y piensan que van a vivir mejor, o por lo menos que van a vivir mejor o igual que sus padres, ¿no? Entonces, este dato contrasta con que la mitad considera bastante probable que tenga que emigrar para mejorar su calidad de vida. Esta es la clave, ¿no? Bien, pueden vivir mejor que sus padres, pero seguramente, o para muchos, no será en este país. También es verdad que tenemos que entender cómo es la migración ahora, ¿no? Y qué representa para los jóvenes. Es verdad que las migraciones en décadas anteriores, hablo de los años 60 en España, incluso antes, cuando una persona migraba desaparecía de su entorno familiar, de su entorno cultural próximo, de su país de origen, ¿no? Ahora no es así. O sea, las personas que migran y específicamente, sobre todo los jóvenes, están absolutamente presentes en su familia gracias a, bueno, las comunicaciones. Ellos no desaparecen, y también hay que verlo también desde el punto de vista de movilidad transnacional. Es decir, bueno, habrá un porcentaje de jóvenes que tal vez migren y no retornen a España, pero habrá otros que tienen bastante asumido que deberán pasar por 2, 3 años en cualquier otro país o ir saltando incluso de países y luego volver a España. La verdad es que no tienen ahora mismo un horizonte fijo en este sentido. Es decir, bueno, pues venga, me voy a Inglaterra, trabajo y ya me quedo allí o tal. Simplemente es, bueno, hasta que la situación de España de alguna manera no mejore, o en mi categoría laboral hasta que no sea reconocido, pues no volveré.
Sí, no, pues no, pero sí es cierto que desde un tiempo para atrás, y ya no solamente desde la crisis del 2008 con la crisis económica, sino mucho anteriormente, sí es verdad que gracias al nivel de formación de muchos españoles jóvenes han decidido salir al extranjero y muchos han replanteado su vida. Sí es cierto que eso mejora porcentajes muy pequeños, hablamos, no sé, hace 10, 15 años, pero ahora sí es verdad que los porcentajes están subiendo porque evidentemente en España sale también reflejado en el informe, ¿no? La precariedad laboral, como bien has comentado antes, pues se te va marcando un poco las pautas, ¿no? Y es cierto que la gente joven tiene unos niveles de idiomas que antes no teníamos en otras épocas, y eso también es un punto a favor para que uno decida dar el paso. Antes uno se iba sin saber alemán o francés porque no tenía más narices que hacerlo, porque o te ibas o te quedabas en la indigencia total y plena. Y bueno, pues ahora pues al menos se puede uno ir de otra manera, y yo creo que ahí en ese sentido hemos ganado. O bueno, por lo menos estos jóvenes ganan mucho más porque eso les da mucho más confianza, creo. Sí, bueno, también tenemos que ver el perfil de jóvenes que piensa, mayoritario que piensa en la probabilidad de emigrar. Lo digo porque justamente son las personas jóvenes que tienen una situación económica más difícil, los que menos piensan en emigrar son los jóvenes de alguna manera de estrato medio alto, los que están en esa tesitura. Pero nuevamente bebe de una fuente de desigualdad, ¿no? De las personas más educadas, con un nivel económico más alto, saben que su migración va a ser de alguna manera bastante más cómoda o bastante más exitosa. En cambio, esos jóvenes, ya te digo, que han tenido menos oportunidades de formarse, que disponen, bueno, de alguna manera de unos recursos menores, no piensan en migrar porque están poniendo en riesgo muchas otras cosas, ¿no? Los de clase alta pueden fallar, se vuelve una casa, no pasa nada. Los otros pueden poner en riesgo los recursos familiares y no se lo pueden permitir. Por eso también tenemos que distinguir ahí quién está en ese pensamiento de bueno, me voy para mejorar mi calidad de vida y quién no lo está porque no, precisamente Porque porque no realmente no puede. puede. Realmente no puede. Exacto. Oye, para finalizar, a la vista de todo esto, ¿sacáis alguna conclusión en particular? ¿Veis alguna cosa que apunte en buena dirección en virtud de lo que habéis visto en estudios anteriores? ¿O veis alguna cosa que en vez de mejorar, empeore? Pues es que me gusta que me hagas la pregunta porque me han hecho ya bastantes personas y yo siempre digo lo mismo. Para mí este informe transmite bastante esperanza. La esperanza en el sentido de decir, bueno, tenemos a una juventud que tiene unos valores fuertes, que tiene un interés en participar y mejorar los problemas del mundo. Es una juventud que tiene además de alguna manera, muchas inquietudes culturales. O sea, podemos verlo, por ejemplo, en el aumento de la lectura, ¿no? Espectacular. Pasábamos en 2005 de un porcentaje de grandes lectores, más de 8 libros al año, de un 10%, y ahora mismo está en un 60%. Con lo cual, es decir, es una juventud que de alguna manera podemos decir que las generaciones anteriores, es decir, padres, pueden sentirse bastante orgullosos de un poco de lo que han conseguido, ¿no? Y bueno, simplemente a mí me gusta decir que está fantástico esta juventud que tenemos ahora mismo, pero la sociedad tiene que apoyarles. Es decir, no puede vivir a la espalda de sus jóvenes, ya no solo en el tema político o representativo, que sabemos que siempre es difícil, también en el plano económico. Difícilmente podemos sostener un sistema de pensiones o la calidad de vida del estado de bienestar si los jóvenes no tienen salarios dignos para hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que es eso, yo te digo, está muy bien contar con las características que tiene esta juventud, pero también un toque a la sociedad en general, de decir, bueno, creo que debemos renovar estos pactos intergeneracionales, ayudar a los jóvenes, por supuesto que no va en detrimento de ayudar a los más mayores, pero debemos alcanzar un equilibrio en el cual
no un poco nos salten por los aires los anteriores pactos sociales. Bueno, pues nada, muchas gracias, Laura, por estar con nosotros, por haber comentado un poco este informe sobre la juventud en tiempo de pandemia. Y nada, te digo lo mismo que le dije al anterior representante de Fundación SM, en el momento que salga ese estudio ya más a nivel ya iberoamericano, pues intentaré invitaros y estar aquí y comentar lo mismo que hemos hecho hoy. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Amigos, despedirme. La próxima semana tendremos otro vídeo, otro tipo de información. Intentaremos que vaya más o menos una línea que os pueda ser agradable y nada, ser felices hasta la próxima.